Entonces era como el enfoque, el tiempo y la energía. Y esto me ayudó como a organizarme más en la práctica, con los hábitos, porque los hábitos y digamos que como esta parte más productiva también te da unos modelos mentales de cómo organizar las cosas, ¿no? Ujú. Pero ahí ya llegaba al límite teológico, que era como listo, esto está muy bueno para poder organizarte, es una técnica increíble, pero ¿cómo puedo, eh, cómo puedo trascenderlo? ¿Cómo puedo llegar a lo existencial y unir ambas cosas? Entonces ahí la pregunta era, ¿cómo puedo llegar a lo superior y unirlo todo? Porque esa siempre ha sido la gran pregunta, ¿no? Y Claro, por supuesto. el año pasado fue como mi gran revelación, porque él me mostraba cómo Cristo entraba en los patrones del mundo. Y yo Mm. dije como, ok, entonces ya por fin entiendo que el monte de el Edén y como Jesús entra en los patrones del mundo y eso le daba sentido a todas estas experiencias que había tenido. Claro, porque ponía Mm. cada cosa en su lugar. Sean todos bienvenidos a este podcast y esto es Vidas Simbólicas. Aquí me encuentro con mi amigo Mateo Beltrán. Gracias, Mateo, por estar aquí y por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Listo, Mateo. La idea de este podcast para aquellos que apenas nos están conociendo es escuchar las historias de personas que no estaban conformes y que no están conformes con una cosmovisión fragmentada, donde, por ejemplo, mi vida familiar siento que no tiene nada que ver con mi experiencia en mi trabajo y siento que mi trabajo no tiene nada que ver con mi experiencia con mis amigos el fin de semana y cuando estoy solo, cuando estoy haciendo algún hobby personal, siento que mi hobby no tiene nada que ver con las otras áreas. Entonces, somos personas que queremos integrar cada área de la vida, no de una forma forzosa, sino de una forma que sea armónica. Queremos vivir de forma que cada diferente aspecto sea diferente porque pues no queremos reducirlo todo, no sé, a una sola práctica. No queremos reducirlo todo a una visión simplista de la vida. O sea, sí queremos que cada área tenga su lugar, su espacio, la familia es familia, el trabajo es trabajo, los amigos son amigos, pero que en esa multiplicidad de espacios y de experiencias haya una unidad, haya un todo coherente que nos ayude a integrar, ¿no? Cada aspecto del ser y de la vida. Así que eso es básicamente, sé que suena un poco abstracto, pero si quieren entender un poco más, quédense con nosotros en esta entrevista y en el resto de las entrevistas que vendrán. Así que Mateo, para empezar, por favor, cuéntanos un poco quién eres y qué haces. ¿Quién es Mateo Beltrán? Bueno, es una gran pregunta. Entonces, yo nací en Bogotá, Colombia. Tengo 28, 27 años. Uy, ya se me está olvidando la edad. No, mentiras. Yo entrené CrossFit, estudié ciencias del deporte. Ahorita estoy estudiando teología. También tuve un proyecto de hábitos, entonces me gusta mucho como mezclar todo junto. Y yo soy una persona pues bastante curiosa y que le gusta lograr ver cómo todo está relacionado. Entonces, pues como a grandes rasgos, esto es lo que he hecho en toda mi vida y ya. Pues también soy cristiano, me considero como que mi identidad es parte de Jesús o está en Jesús. Entonces, pues también por ese lado soy como seguidor de Cristo. Entiendo, Mateo. Gracias por eso. Coméntanos, por favor, un poco más de detalle. ¿Qué experiencias de vida te impulsaron a buscar nuevas respuestas? O sea, ¿de dónde viene ese anhelo tuyo de mezclarlo todo, ¿no? De que todo pues tenga sentido. Listo, entonces me impulsaron un poco a buscar nuevas respuestas, las limitaciones que encontré en mi camino. Entonces, pues digamos que mi camino se divide en varias cosas, entonces digamos que vamos a tratar de en la conversación también de mostrar la unidad, pero es un poco difícil porque toca primero separar como por partes, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, entonces digamos que primero me voy a ir por el lado deportivo y luego más por el lado existencial. Entonces, en el lado deportivo yo comencé a competir en un deporte llamado CrossFit, ¿sí? Antes de CrossFit, yo entrenaba en el gimnasio y me gustaba bastante, pero siempre sentía que me faltaba algo más, porque solo fortalecer los músculos no era suficiente para mí.
Entonces también jugaba varios deportes, Ultimate Fútbol, básquetbol y así sucesivamente. Pero me parecía que me faltaba algo más. Entonces también hacía barras y también sentía que me faltaba algo más, entonces tenía un trampolín y hacía piruetas y cosas de ese estilo. Entonces digamos que ahí tenía la noción de mezclar varias cosas, pero no entendía cómo integrarlas. Entonces un día estaba viendo YouTube y encontré un deporte que se llamaba CrossFit. Entonces en CrossFit, pues la idea es ser el más completo en todas las disciplinas, sin necesidad de ser especialista en una sola disciplina. Entonces era como todo lo Correcto. que yo quería, porque aparte de todo estaba medido por tiempo y la idea era ser el mejor, o sea, competir. Entonces tenía todo junto, ¿no? Entonces digamos que esto era lo que yo estaba buscando a nivel deportivo de integración y comencé a practicarlo y fue muy divertido al principio, comencé a progresar en todas las cosas, pero llegué al punto en donde no sabía cómo seguir progresando en todo el tiempo, porque digamos que de hacer todo el tiempo tú gastas la energía y quedas estancado, porque no puedes invertirle suficiente energía a una cosa para mejorarla. Entonces ese era el dilema, cómo progresar en todo, pero al mismo tiempo pues hacer el esfuerzo correcto en cada cosa para que yo creciera. Ujú, entiendo, muy interesante. Entonces fue una experiencia como de exploración, luego sentiste que avanzaste y luego vino un estancamiento, digamos, enigmático, ¿no? Como que, bueno, uy, ¿qué pasó aquí? Sí, total, o sea, era bien complicado porque al principio mejoré mucho en todas las cosas, entonces, por ejemplo, me puse muy fuerte en los levantamientos olímpicos, me puse muy rápido corriendo, mejoré en la forma de respirar y demás, también mejoraba mis tiempos porque todo es por tiempo medido y cuantificable, pero luego era como, ¿ahora qué hago? La gran pregunta siempre, ¿ahora cómo sigo avanzando? Porque llegaba a un punto Ujú. donde ya todo quedaba como parejo, o sea, mejoraba lo que pudo mejorar así estando todo junto, pero ahora la pregunta era cómo sigo progresando, porque toca seguir Sí. progresando para alcanzar el nivel de los más altos, ¿no? Entonces, digamos que pues ya ahí eran unas preguntitas un poquito más de lo simbólico que ahorita vamos a hablar, Sí, porque sí. era la pregunta de qué dirige el resto de actividades. Sí, o sea, ya me Ujú, gusta este deporte que trata sobre la integración, pero todavía me falta entender cómo integrarlo todo, cómo lograr claro. mejorar en todas las cosas simultáneamente. Sí, esa siempre ha sido la pregunta desde esa época. Súper interesante eso que me comentas. Y bueno, y ya pasando a la parte existencial, o pues ya es lo que me cuentas al final. O sea, ¿cuál es la dimensión existencial que te hizo buscar nuevas respuestas? Oye, es que tiene que ver mucho con esto que te digo, porque digamos que esta Ujú, pregunta en CrossFit siguió por harto tiempo, mejoraba en algunas cosas, pero no mejoraba en otras, y así sucesivamente. Y al final encontré el punto de estoy mejorando en CrossFit, pero hay otras áreas de mi vida que necesitan también mejorar. Entonces ya lo micro pasó a algo más macro, ¿no? Entonces estaba sí, muy dedicado al deporte, pero en mi área emocional estaba pues un poco lastimado. También en mi área como existencial, como de buscar sentido, porque decía como pues solo este deporte y si soy el mejor de Colombia, pues chévere, pero ¿y qué más? ¿No? Y si no soy el mejor ujú, de Colombia, pues chévere, pero ¿qué más? Sí, o sea, era como siempre llegar a este punto súper existencial de, bueno, ¿para qué estoy haciendo tanto esfuerzo? O sea, eso qué sentido me da, ¿no? exacto, exacto. Entonces, entonces ahí era el mismo problema, pero pues ahora a un nivel mucho más grande, que era cómo puedo seguir creciendo en esto que me gusta sin que toda mi vida dependa de eso, a nivel como de sentido de la vida. Y era cómo puedo integrar Exacto. todas las cosas. Muy bien. Y eso nos ayuda a adentrarnos en qué es el simbolismo, o por lo menos empezar a entender acerca del simbolismo. El simbolismo tiene que ver con, justamente, ¿no? Con mirarme al espejo y darme cuenta de que yo soy una persona autoconsciente, o sea, yo soy capaz de autoevaluarme y que me duele la fragmentación en mi vida y que yo soy capaz de intentar como buscar una respuesta. O sea, el mismo hecho de que yo me haga esas preguntas tan trascendentales como que, ok, ya soy el mejor en este deporte, pero emocionalmente estoy mal.
O sea, desde ese instante ya uno se da cuenta, yo soy capaz de verme a mí mismo como en un sentido súper macro. Y eso tiene que ver con el simbolismo, es esa capacidad que tenemos, bueno, primero de que nos duele la fragmentación y segundo de que somos capaces de por lo menos buscar esas respuestas muy macro que nos ayudan a darle sentido a toda la vida, no solamente a una sola área, ¿cierto? No, total, o sea, eso, pues ahorita ya llegamos como tal a la parte del simbolismo, ¿no? Porque entonces, digamos Sí, que sí, completamente. yo estaba como buscando cómo integrar todas las cosas y ahí aparecieron unos videos de un emprendedor que se llama Sam Owens. Entonces, eso fue como una pequeña pista, porque él trabaja un tema de modelos mentales. Entonces, los modelos mentales son como, por así decirlo, gafas que tú te pones de una disciplina para entender otra disciplina. Entonces, por ejemplo, yo como entrenador pienso en repeticiones y contracciones musculares, pero podemos llevar esa metáfora a la parte del estudio. Entonces, como tienes que hacer más repeticiones con el libro, ¿no? Entonces, repasar más veces las cosas y, por ejemplo, pues la contracción muscular sería como usar el cerebro hasta que se fatigue. Entonces, eso es un modelo mental, ¿no? Entonces, él me mostró, digamos, cómo conectar un modelo mental de emprendimiento a los modelos mentales de CrossFit. Entonces, Ajá. digamos que esto logró hacer esa pirámide de algo que guiaba a la otra cosa, ¿no? O sea, unos principios básicos de alto rendimiento, un poco más abstractos, pero que si se aterrizaban a la disciplina, así como te acabé de contar de una cosa a la otra, te ayudaban a guiar como todo tu proceso. Entonces, te ayudaban a guiar qué ejercicios escoger, qué músculos trabajar, qué cosas hacer. Y obvio, y yo vi esto y dije como, hablándolo desde lo micro, pero ahora llevándolo a lo macro, como, esto está increíble, quisiera encontrar algo así, pero en el sentido de cómo nivelar las áreas de mi vida, ¿no? Entonces, comencé a buscar los modelos mentales y los modelos mentales. Sí, Y era muy de la escuela como racionalista, más que todo tenía que ver mucho con la parte de emprendimiento, entonces era más como pensar como Elon Musk, como Jeff Bezos, como estos hombres que logran sí. mezclar muchas cosas en una compañía, en un gran cuerpo, ¿no? Ya hablándolo un poco Ujú. más simbólico. Pero siempre faltaba algo más, ¿no? Porque igual yo ya era Sí, cristiano y yo me preguntaba como, bueno, ¿y pero cómo mezclar o cómo interactuar estos conceptos? O mejor dicho, esto está demasiado poderoso, pero ¿qué pasa también con los conceptos cristianos, con el pecado, con la salvación, con todo esto que siempre me han exacto. enseñado de que Jesús es el que logra dar el sentido de la vida, ¿no? Entonces, esa era la gran pregunta, porque pues teóricamente sí lo sabía, pero no en cómo unirlo. Entonces, pues Sí, ahí, como que, ¿cómo es posible que este influencer me ha ayudado a darle sentido a tantas áreas, pero cómo es posible que eso no tenga nada que ver con Jesús aparentemente? ¿Cierto? Y nada que ver con mi fe, que se supone que es lo central, o sea, ¿qué está pasando aquí? no, total, o sea, imagínate ese punto de mi vida, yo dije como, bueno, ¿qué hago con esto? Porque tenía Ajá. dos opciones, ¿no? Llegué al punto de las dos opciones, sin retorno. Era como, sigo con esto nuevo y abandono la fe porque esto sí me está funcionando. ¿O qué hago con mi fe? Exactamente. Muy interesante. Entonces, como que llegaste a este punto en tu vida donde aprendiste que los seres humanos no accedemos a la realidad de manera directa, sino que tenemos unos lentes, ¿no? Y los lentes son una gran analogía porque, por ejemplo, una persona que depende de sus lentes, que sin los lentes no puede ver, pues es una gran analogía, porque es lo que me permite navegar el mundo. Y todos tenemos unos lentes, ¿cierto? Y hay lentes más pequeños o más precisos que otros, hay lentes que se enfocan, por ejemplo, la persona que solamente piensa en el trabajo y que no le importa o que descuida su parte emocional, descuida su parte familiar, descuida su parte espiritual, tiene unos lentes, pero que solamente se enfocan en el trabajo. Y sin embargo, tú llegaste a un punto donde alguien te dijo, no, tú puedes adquirir unos lentes capaces de darle sentido a varias cosas a la vez. Entonces, como que tú aprendiste o empezaste a aprender que hay una especie como, hay una jerarquía de percepción o algo así. Y que si aprendes a percibir tu realidad
de la manera más elevada posible, vas a poder incluir más áreas de manera coherente, ¿no? Pero aún sentías de que no he llegado a la cima porque, ok, ya tengo unos lentes, ya uso técnicas. ¿Me repites cuáles fueron las técnicas que aplicaste luego en la parte del deporte? Listo. Entonces, por ejemplo, una es el pensamiento sistémico. Entonces, es ver todo como un gran sistema, como un organismo que se comunica entre sí. Entonces, por ejemplo, yo antes veía como la parte de fuerza como independiente a la parte de resistencia, ¿sí? Como por ponerlo en palabras más normales. Entonces, como hacer sentadilla, por ejemplo, te fortalecía las piernas y correr, pues te mejoraba en la resistencia. Pero entonces, desde un pensamiento sistémico, tú puedes conectar ambos al sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso es influido por ambas actividades y el sistema nervioso no dice, ay, está corriendo, entonces sumemos en la cuenta de carrera y luego dice, no, está haciendo sentadilla, entonces sumemos en la cuenta de sentadilla. Porque, o sea, tienes una adaptación específica que es de acuerdo a lo que haces, pero también tu sistema nervioso como tal, lo que sientes es esfuerzo. Él no se pone a diferenciar qué tipo de esfuerzo estás haciendo. ¿Sí? Claro. Entonces, digamos que si fatigas, si te cansas en una, te cansas en las dos, porque ya no es como sentadillas versus correr, sino es esfuerzo de Mateo en sentadillas versus esfuerzo de Mateo corriendo, y ambos se influyen, ambos tienen repercusiones en el otro, y ya de esa forma es más fácil organizarte, porque tú dices como, tengo tanta energía para hacer estos ejercicios, ¿sí? Todos estos ejercicios. Entonces ya es más fácil escoger como listo, voy a invertirle tanto a este ejercicio y tanto a este otro, ¿sí? Porque ya lo ves todo como una sola cosa, como tu cuerpo. No lo ves simplemente como lo externo, que es un ejercicio, otro ejercicio, otro ejercicio. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Hay más, pero digamos que ese pensamiento sistémico te ayuda a ver el sistema interactuando y las relaciones de cómo influyen unas cosas en la otra, en las otras, y no simplemente a ver cada cosa por separado sin que influyan Claro. en otro. Entonces tu cuerpo se convierte en un principio que te permite integrar pues, diferentes actividades porque lo haces con tu cuerpo. Ujú, exacto. Entonces, Claro. integras diferentes actividades en tu cuerpo, pero al mismo tiempo tu cuerpo tiene unos límites. Y es más fácil para ti saber cuáles son los límites de tu cuerpo que saber cuáles son los límites de cada actividad, porque son 6 decisiones versus una sola. ¿Sí me hago entender ahí? Entonces eso te ayuda a Claro. jerarquizarlo, porque es solo una decisión que en cuanto a tengo tanta energía o tengo tanta capacidad versus necesito hacer 20 repeticiones aquí, 30 repeticiones acá, 40 repeticiones acá. No Sí. sé, no sé si ahí me entiendes. Claro, es muy interesante porque entonces al enfocarte en tu cuerpo como principio organizacional de tu actividad general, pues descubres que tu cuerpo tiene un límite, descubres que tus cartas son limitadas y eso de alguna forma como que te da libertad o te da claridad en cuanto a qué hacer, porque si yo nada más tengo, por ejemplo, si yo veo mi cuerpo como una batería por un momento, ok, yo sé que nada más tengo 100% de batería, ese es mi límite y yo tengo que entonces distribuir lo que quiero hacer, renunciar un poco a mi idealismo, disminuye mi ansiedad porque ya no se trata tanto de que tengo que hacer 50 sentadillas, sino que tengo mi cuerpo 100% de batería y tengo que ver qué hago con eso. Sí, total. Y entonces eso te lleva al dilema del enfoque, que solo tienes Ujú. una cosa para enfocarte y tú decides en qué quieres enfocarte, ¿no? O sea, ¿qué es prioritario para ti en este momento? ¿Hacer abdominales o hacer sentadilla? Y eso pues tiene que ver con el contexto en el que estás. Claro, con el contexto. Claro. Para aquellas personas que nos están escuchando, nada más queremos que entiendan que cuando adquirimos un principio que nos ayuda a organizar diferentes áreas en la vida. Por ejemplo, si yo veo mi cuerpo como que, ok, mi cuerpo y mis límites son mi principio para yo saber qué hacer y qué no hacer, ese principio organizacional me obliga a priorizar, porque mi cuerpo tiene límites y por lo tanto yo tengo que decidir qué es lo mejor que puedo hacer con él. No, de repente mi vida deja de ser esta cosa súper libre que a veces nos presentan como que yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie me puede limitar. No, es que
apenas te intentas reconciliar con la realidad y apenas te intentas reconciliar con la realidad de tu propio cuerpo como una realidad limitada, eso en parte es liberador porque pues te acerca a lo real. Lo real es que somos seres finitos y por lo tanto viene la gran pregunta, ¿qué voy a hacer con mi energía? ¿Qué voy a hacer con mi cuerpo? Total. No, y aquí literal lo conectas a la parte de la historia que sigue. Porque entonces, digamos que con esta realización, yo dije, listo, quiero que mi vida, ya no solo mi parte física, sino mi vida, también esté dirigida por un principio, o mejor dicho, ¿qué principio puede dirigir mi cuerpo de la misma forma que estoy dirigiendo, mi vida, perdón, de la misma forma que estoy dirigiendo mi cuerpo? ¿Qué lo puede ayudar a organizar así? ¿Alrededor de qué cosa? Claro, porque pues la noción es la misma. Como tengo tantas áreas, entonces tengo el área de ejercicio, el área de trabajo, el área existencial, como de mi existencia, para qué estoy y demás. Pero ¿qué es lo que puede organizar esto? Entonces, pues yo toda la vida he sido cristiano, como ya lo he dicho, y dije, ¿de qué forma la Biblia, de qué forma o en qué forma promete la Biblia que esto se cumple? Uh -huh. Entonces, pues automáticamente me transporté al huerto del Edén, porque es el principio, y ahí sale la opción de la vida o el árbol del bien y del mal, ¿no? Uh -huh. Entonces pues ahí ya fue como, ok, ¿cómo esto puede ayudar a mi sistema a organizarse, ¿no? Porque la Biblia promete que es la vida, o sea, la vida misma organizada. Entonces ahora yo me preguntaba como, listo, pero tengo que hacer un salto de fe, porque tenía las dos opciones, como decido re, como darle la oportunidad de nuevo a esto que tal vez no lo he explorado completamente, pero tampoco Uh me ha -huh. dado los resultados que quiero, o sigo por el camino en el que voy, que me está como dando resultados y estoy progresando, ¿no? Entonces quedaba como entre esas dos opciones. Y yo dije como, bueno, tengo la opción de seguir, pero digamos que por qué no intentar primero sacarle el mayor jugo a la Biblia y a lo que me han dicho toda la vida y luego ya tomar la otra decisión. Porque con el nuevo conocimiento que tengo quisiera como sacarle el mayor provecho a la escritura, ¿no? A lo que promete. Y ahí fue donde Uh -huh. encontré un proyecto que tú también has mencionado varias veces, que es el Bible Project, ¿no? Que ellos mostraban, digamos, el video que más me llamó la atención de ellos fue el de Eclesiastés, en donde mostraban el libro de Eclesiastés como un fruto de la vida, pero es épica, Uh -huh. como humo, como un árbol de la vida, pero como Sí. humo, mostrándote cómo la vida puede ser muchas veces como humo, que es el problema existencial de que agarras algo, pero realmente no lo puedes agarrar. Entonces, por ejemplo, eres el mejor en CrossFit del mundo, pero no agarras realmente el sentido de la vida, ¿no? Y así sucesivamente, como ese Hebel, ese humo que no te deja llegar a concretar la cosa. Entonces, eso me gustó bastante porque me hizo como darle forma a la idea que yo traía antes de que no lograba integrar las áreas de mi vida y encontrar ese sentido que las unificaba todas. Entonces Sí. ahí ya comencé como en ese viaje. Y es muy llamativo que hagas referencia a los dos árboles en el jardín del Edén, árbol de la vida por un lado y luego el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque tiene que ver justamente con esa decisión o ese dilema en el que te encontrabas. En tu experiencia de vida, en tu historia de vida, comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal tiene que ver con dar el salto de tú convertirte en el amo de tu realidad. O sea, de tú ser el amo absoluto de lo que tú consideras real para ti. O sea, controlar toda, pues, controlar completamente tu realidad y tú ser el amo independiente de eso. Mientras que el árbol de la vida es justamente lo que tú querías hacer. Es como que, ok, esto me está dando resultados, me doy cuenta de que estas personas, que muchas de ellas pues se creen amas y dueñas de la realidad, me da resultado, pero yo no quiero renunciar a mi fe. Y es como que como cristianos sabemos de alguna forma que tener fe es sujeción, es como que hay algo más allá de mí mismo, ¿cierto? Hay una cosa más allá y yo no, se siente bien que yo defina las reglas y más aún cuando me empieza a dar resultados, se siente muy bien, me siento como un Dios, ¿cierto? Pero tengo fe y yo no quiero seguir en este camino como de yo ser mi propio Dios, así que
pero ¿cómo conecto ya? ¿Cómo lo hago? Entonces, tu dilema tiene mucho que ver con, pues justamente con la decisión que representan estos dos árboles. Es muy, muy curioso. No, sí, o sea, es que por eso te digo, como que el simbolismo ya me estaba dejando ahí rastros, pero todavía no Sí, lograba concretarlo. Entonces estaba sí. como subiendo. Pero entonces yo dije como listo, esto está muy interesante, pero al mismo tiempo la Biblia en sí es un libro demasiado denso y complejo, Uy, sí. ¿no? Y a pesar, y digamos que Bible Project me ayudó como a verla de una forma más antigua, pero yo seguía teniendo el mismo dilema de cómo integro todo esto. Porque Ujú. claro, era superior al CrossFit en el sentido de que ya trataba temas existenciales y pues espirituales y como todas las áreas. Entonces yo dije, listo, esto es como la disciplina que quiero profundizar, pero no sé cómo llevar como estos conceptos y todo a aplicaciones y con el mismo problema de enfoque, cómo lograr hacer una cosa a la vez que le dé resultado a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa sin necesidad de perderme como en todo este caos, ¿no? Entonces ese era como el Ujú. gran dilema. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces por un, Ajá, un momento lo pausé y me dediqué a los hábitos y a la productividad, que fue como la charla que sí. tuvimos la otra vez sobre los como los límites de la productividad, ¿no? Entonces era como el enfoque, el tiempo y la energía. Y esto me ayudó como a organizarme más en la práctica, con los hábitos, porque los hábitos y digamos que como esta parte más productiva también te da unos modelos mentales de cómo organizar las cosas, ¿no? Ujú. Pero ahí ya llegaba al límite teológico, que era como listo, esto está muy bueno para poder organizarte, es una técnica increíble, pero ¿cómo puedo, eh, cómo puedo trascenderlo? ¿Cómo puedo llegar a lo existencial y unir ambas cosas? Entonces ahí la pregunta era, ¿cómo puedo llegar a lo superior y unirlo todo? Porque esa siempre ha sido la gran pregunta, ¿no? Y, Claro, por supuesto. y ahí fue donde ya comenzamos a estar más cerca, porque ahí fue cuando comencé a ver a Peterson, pero Peterson realmente fue solo como el puente para Payot, para Jonathan Payot, que fue como Sí. el año pasado fue como mi gran revelación, porque él me mostraba cómo Cristo entraba en los patrones del mundo. Y yo Mm, dije como, ok, entonces ya por fin entiendo que el monte de el Edén y como Jesús entra en los patrones del mundo y eso le daba sentido a todas estas experiencias que había tenido. Claro, porque ponía mm. cada cosa en su lugar. Entonces, pues aquí ya llegamos como a lo simbólico ya explícitamente, ¿no? Que, que digamos que para mí fue el video que más me acuerdo es el de la vida de Moisés, en cómo Sí, Moisés muy de subía ese acuerdo. monte Es santo. uno de los más tremendos. Sí, y pues aquí estamos. De vuelta al presente. Ajá, Bueno, siguiendo con el ejemplo del cuerpo, que es muy útil. Entonces, si yo veo a mi propio cuerpo como un principio organizacional para mi vida, tiene sus límites, ¿cierto? Porque, bueno, el cuerpo físico me ayuda a organizar qué hago con mis energías, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no abarca tanto qué hago con mis emociones, ni abarca tanto qué hago con mis pensamientos. Entonces, es un principio organizacional, claro, me ayuda a integrar áreas como trabajo, quizás, o sea, horas de trabajo, horas de ejercicio, horas de hobby, porque tiene que ver directamente con la energía física de mi cuerpo, pero se queda corto a la hora de yo querer integrar y organizar mis emociones, mis ideas, mis pensamientos, mi filosofía de vida, mi espiritualidad, mientras que Cristo, Él es el principio organizacional de todos los principios, porque Él nos enseña ciertamente qué hacer con nuestra energía física. O sea, Él fue una persona sumamente activa y si vemos a Cristo como una guía para saber qué hacer con mis energías, pues ahí hay hartos ejemplos en los evangelios de qué puedes hacer. La vida del servicio, la vida del peregrinaje, la vida de recorrer, por ejemplo, la milla extra, que mucha gente lo ve como una metáfora solamente y tiene su parte metafórica, pero también puede ser algo muy concreto, en el sentido de adquirir un estilo de vida de alguien que viaja, alguien que peregrina, alguien que camina como práctica espiritual para caminar con Dios y intentar bendecir a todo el que se encuentra en el camino, ¿cierto?
Pero también Cristo va más allá. Cristo te ayuda a organizar ciertamente tus emociones. Cristo ayuda a organizar ciertamente qué clase de círculo social escoger, siendo el mejor círculo social sus seguidores justamente. Y así, o sea, no hay límites para Cristo como principio organizacional. No, no hay límites. Entonces, me parece muy, muy bueno. Perdóname, se me fue un segundito, no te alcancé a escuchar lo último que me dijiste. No solamente decía que no hay límites para Cristo como principio organizacional. Él integra qué hacer con tus energías, integra tus emociones, ideas, filosofía de vida, existencia, absolutamente todo. Ah, sí, total. O sea, los evangelios son el logos. Es que eso es lo que me ha gustado mucho del simbolismo también. O sea, pues muchas cosas, pero en especial como ver a Cristo también como el logos y al mismo tiempo cómo se hace carne y se juntan las dos cosas, el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, como que ese mapa me ha ayudado mucho, como porque yo tengo una parte muy, muy abstracta y una parte muy, muy corporal. Entonces, a poder Sí. unirlas ambas en Cristo y poder como hacer y también pensar en qué, en compañía, o sea, que ambas cosas se complementen. Y siento que ahí está como una clave increíble simbólica, que es todo el tiempo juntar o entender lo celestial como los conceptos y lo abstracto, que es importante, porque creo que es lo que más despreciamos hoy en día, con lo concreto y material, que también es importante, pero pues que no puede tener, por así decirlo, su finalidad sin lo abstracto, pero Ujú. necesita un mediador, necesita el mediador que es Cristo. Así es. Y muchas personas, bueno, pues todos nosotros aún estamos luchando con eso. Sentimos que nuestra parte celestial en el sentido de nuestras ideas, o sea, pues todo lo que es invisible que nos gobierna, nuestras ideas, nuestra filosofía, nuestros patrones de conducta, aquellos patrones invisibles que gobiernan nuestro comportamiento, todo eso como que está por allá y luego nuestra parte concreta, lo que hacemos con nuestro tiempo, lo que hacemos con nuestro cuerpo, hay como una separación, ¿cierto? Que es lo que tú decías, que tú ya estabas logrando cierta coherencia en tu parte corporal, pero aún pues toda esta parte invisible de tu fe, tu conocimiento bíblico seguía muy desconectado y ahora lo quieres unificar. O sea, muchos estamos en ese proceso y muchas personas sufren de eso. Es lo que se conoce como una vida desencarnada. Es cuando tu cuerpo va por una dirección y tu mente va por otra, pues en pocas palabras. Em, entonces sí. Sí, total. O sea, ese es un gran dilema del simbolismo, digo yo. Es como, para mí por lo menos es como lo más difícil, porque ya es como una luz que entiendes que Jesús puede unir ambas cosas, pero para mí igual sigue siendo un reto encontrar en qué y cómo, ¿no? Ujú. Porque primero, o sea, primero tienes que cambiar tu forma de ver el mundo, de que no sea solo material, pero como en ese traslado de visión, te puedes volver muy abstracto, demasiado abstracto, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y por el otro lado, ya cuando digamos que ves un poquito de ambas, ahí comienzas como a entender, también a tener una multiplicidad de cosas por ver, porque está desde lo concreto y desde lo abstracto como muchas opciones, ¿no? Entonces la pregunta ahí es, ¿en qué enfocarse? ¿No? Y pues, no sé, sería chévere como preguntarte a ti, como, ¿qué es lo que más te hace, por usar la metáfora del árbol, como poner raíces en tierra para crecer hacia el cielo, para lograr unir ambas cosas? Obviamente Cristo, pero ¿cómo es tu proceso con Cristo ahí? ¿Cómo Sí. hablas con Él? ¿Por dónde te lleva? Bueno, por ejemplo, estoy llegando a ciertas respuestas y sé que son las correctas porque no me gustan. Porque no me gustan. Me parecen pesadas en un sentido desagradables, pero sé que son las respuestas correctas. Ahora que soy un catecúmeno en la iglesia ortodoxa y estoy en la clase de catecumenado, estamos aprendiendo los ciclos de oración diarios, los ciclos semanales, los ciclos mensuales y los ciclos anuales. Y cómo, por ejemplo, cada semana está regida por un tono diferente. O sea, cuando uno, por ejemplo, entona las oraciones o las canta, maneja un tono diferente por semana. Y, por ejemplo,
cada día de la semana está dedicado un día a la Teotocos, otro día a Juan el Bautista, otro día a Pedro y pues, a San Pedro y a San Pablo. Entonces, ya estoy como que llegando a la respuesta en el sentido de que he entrado en contacto con una identidad que efectivamente va conectando cada aspecto terrenal, un día, una semana, un mes, un año, cada aspecto terrenal lo va conectando de manera muy coherente y súper completa con lo celestial, pero cuesta, o sea, por eso, porque yo vengo de un materialismo donde nada tiene sentido, realmente nada tiene un valor trascendental y de repente entro en contacto con una iglesia que le da un valor trascendental a absolutamente todo y como que, wow, esto es doloroso, no quiero someterme a esto, pero yo digo, este es el precio de unirme a esa adoración cósmica que, por ejemplo, leemos en el libro de Apocalipsis, que los ángeles cantan constantemente y los 24 ancianos que se quitan la corona de oro frente al Cordero inmolado. O sea, todas estas visiones de todo un cosmos que está adorando constantemente a Dios y al Cordero a través de alabanzas y de actos litúrgicos y de gestos. Este es el precio de unirme a esa adoración cósmica. Eso es lo que me impulsa y sí, entonces en mi caso es eso, es eso. Oye, está muy interesante eso. O sea, como que eso te da un ritmo diario, semanal y mensual Y anual. y anual. Pero entonces una pregunta, ¿cómo funcionaría el ritmo mensual y anual? Porque ahí como que mencionaste los días y los tonos por día, ¿no? Entonces eso te daría literalmente el ritmo de horas, pero también musical, como, sí, como juntos. Pero ¿cómo funcionaría a nivel mensual y anual? Bueno, dije mensual pues como para completarle los ciclos, pero realmente el ciclo mensual depende de cuál sea la fiesta que esté próxima o la fiesta que recién pasó. Si Ok, estamos cerca, por ejemplo, de la Semana Santa, esa fiesta que se aproxima define 40 días de ayuno. Si estamos cerca de Pentecostés, eso, por ejemplo, cambia la manera como uno hace ciertas oraciones. Por ejemplo, como Pentecostés es la celebración de la llegada del Espíritu Santo, entonces, días antes de Pentecostés no puedes orar mencionando al Espíritu en tus oraciones porque estás esperando que Él descienda. O sea, ok, te, te, te unes a ese episodio de la Biblia, un episodio que aunque es pasado, siempre es real, siempre está actualizándose y siempre está actualizándote. Entonces, te unes a ese episodio cósmico dejando de mencionar al Espíritu para recordar tu mortandad y para celebrar su llegada al mundo. Entonces es como que todo eso le va dando un ritmo tremendo a todo, pero es doloroso, o sea, ok. cuesta reorientar la atención. Wow, está muy interesante eso, porque es como si actuaras, pero no actuar de fingir, sino actuar de que esté en tu cuerpo, a través de tu cuerpo y toda la historia bíblica. Sí, Entonces me parece muy, muy interesante. Y me recordaba algo que estaba leyendo de San Agustín ayer, sobre cuando él hace como la meditación sobre cómo Dios creó las cosas por medio del verbo y que las cosas se sujetaban al verbo como para llegar a su perfección, ¿no? Entonces es como esa parte ujú, ascética de que te crean, pero al mismo tiempo para crearte o para formarte hasta tu perfección, tienes que seguir sujeto a la voluntad del verbo a pesar de ya tener tu propia voluntad. Entonces está muy interesante ese ritmo anual, porque es que eso también soluciona el dilema, pues yo diría que por lo menos para mí, no sé, yo también siento que para mucha gente, el año hoy en día no tiene ningún ritmo, o el ritmo siempre es exacto. acelerado. Entonces hay mucha fatiga en todos los aspectos y no hay como, yo creo que eso también da un propósito, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que yo siempre pensaba era como en las competencias, tú tienes una fecha de preparación y tienes ese calendario anual para prepararte. Entonces era bien litúrgico en ese sentido. Pero si Ujú, no tienes claro. un deporte, si no tienes eso, ¿qué define tu año, no? Y pues al final el Ujú. deporte, como ya mencionábamos antes, es como muy superficial, pero qué importante tener un calendario. O sea, es que incluso todos nos regimos prácticamente por el calendario de los mundiales y de los deportes, pues del fútbol.
Sí, es que algo tiene que regir nuestro año porque no podemos vivir sin significado, o sea, no podemos. Y entre más carente de significado sea nuestra vida, más sufrimos y más nos queremos morir. Entonces, hay personas que viven su año de manera más significativa que otras, pero de que algo tiene que tomar el control de tu año, algo lo va a hacer, algo lo va a hacer. Sea tu trabajo, sea la expectativa del mundial, la expectativa del fin de semana para irte de parranda, sea la expectativa de las vacaciones de mitad de año, sea Navidad, algo tiene que darle ritmo porque somos seres litúrgicos en el sentido de que requerimos de ciclos de significado que le den forma a nuestro año. Así que, pero hay mejores y peores formas, ¿cierto? De hacer eso. Total. Y quería hacerte una pregunta que me surge ahorita, porque entonces, digamos que yo he visto el año litúrgico, me llama muchísimo la atención, creo que resuelve uno de mis grandes problemas, pero la pregunta que te hago es cómo integras el resto de la Biblia en el año litúrgico. O sea, por El resto ejemplo, de la Biblia. sí, de la Biblia. O sea, digamos, en Pentecostés, pues estás pensando en Pentecostés cuando desciende el Espíritu Santo y también hay otros momentos como que, por así decirlo, pasaron antes de Pentecostés, ¿no? O sea, que Sí. Pentecostés está sobre eso. Pero la pregunta ahí no es tanto de que si existen o no, porque yo sé que existen, sino cómo se, cómo se vuelven explícitos, cómo los logran encontrar. Si me hago entender ahí la Ujú. pregunta. Sí, sí, por supuesto. Bueno, por ejemplo, en el domingo de resurrección, que es el domingo más especial de todo el año litúrgico, número uno, es algo muy concreto porque es parte de la tradición milenaria de la cristiandad, que entre más importante sea la liturgia, más temprano se celebra. Entonces, el domingo de resurrección se celebra a medianoche, o sea, cuando llegan las 12 empieza la liturgia a las 12 de la mañana. Entonces ya ahí tienes un punto muy, muy concreto. Y uno de los momentos más bonitos de la liturgia de resurrección es que todas las personas se apagan todas las luces en el edificio, entonces debes experimentar oscuridad en todos los sentidos y todas las personas tienen una vela en su mano y luego enfrente está el altar, está el sacerdote y él empieza a prender las velas y luego cada persona que tiene la vela prendida la va pasando a los demás, pero lo más lindo es lo que tú experimentas, o sea, mi esposa y yo estábamos bastante atrás en ese salón grande completamente oscuro y yo empecé a experimentar una luz que iba haciendo esto, ¿no? Y que luego esa luz me alcanza y que luego esa luz me enciende a mí y luego yo soy un vehículo para encender a otro. O sea, como una especie de onda expansiva, algo muy concreto, entonces, pero integra una liturgia completamente definida, integra velas, integra el simbolismo que te puedas imaginar, captura tu cuerpo, captura tu imaginación, captura tu intelecto, captura tu espiritualidad. Es una experiencia absolutamente holística y tiene, o sea, y también tienes que tener buena resistencia física porque son las 12 de la mañana, vienes de 40 días ayunando, absteniéndote de carnes, de lácteos, entonces también resistencia física y todo eso se condensa en ese momento. Y a la vez, el domingo de resurrección, así como todas las demás fiestas, el bautismo de Cristo, Pentecostés, esas fiestas son la, el cumplimiento definitivo de un montón de cosas del Antiguo Testamento. Entonces, es como que esas fiestas no existen por sí solas, recogen un montón de imágenes y de símbolos y de narrativas del Antiguo Testamento, de manera que te permiten participar de toda la narrativa bíblica y lo haces con todo tu cuerpo y con todo, pues con todo tu ser. Ahí se condensa absolutamente todo. No, está demasiado interesante porque resuelve diferentes problemas en un solo momento, ¿no? Por ejemplo, el de participación, Exacto. porque pues yo siento que hoy en día queremos participar y por eso tenemos celulares, por eso tenemos televisores, o sea, como que queremos esa liturgia, pero no se logra llegar a un punto en sí, sino que es como participación en tener el poder y ya, pero no hay nada que lo rija, ¿no? Exacto, y la participación que podemos lograr pues a través de Netflix te da cierto sentido de que perteneces a un grupo, porque por ejemplo puede que tengas
otro amigo que está viendo la misma serie que tú y de esa manera la serie se convierte en un punto de participación que de alguna manera los une a ustedes dos, pero es una participación por definición, o sea, es sumamente pasiva, ¿no? Estás consumiendo, o sea, es un consumismo. No estás integrando pues, todo tu ser, es una participación, por decirlo así, de grado menor. Luego tienes otro tipo de participación más eh, holística, que sería, por ejemplo, irte a correr en una maratón. Hay más personas contigo, integras tu cuerpo, integras tu energía física, pero también se queda corto, o sea, requieres mejores y mejores y mejores formas de participación que integren más de tu ser, que te integren con más personas, que lleven a ese grupo a estados más y más elevados, o sea, que te haga experimentar algún tipo de trascendencia. Entonces, claro. Ok, ¿y tú qué piensas? Aquí curioseando. ¿Tú qué piensas como mirando hacia el futuro de cómo esto podría ayudar a Occidente, pues en el estado en el que estamos? Porque yo siento que resuelve varios problemas, pero ¿cómo lo ven los ortodoxos? O sea, para ustedes, ¿esto debería expandirse o solo deberían entrar como a la ortodoxia, las personas, por así decirlo, elegidas? ¿Cómo funciona como esa visión y como esa proyección? Pues están ocurriendo cosas interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos la Iglesia Ortodoxa está creciendo a un ritmo increíble y el decaimiento del protestantismo en Estados Unidos es inversamente proporcional al crecimiento de la ortodoxia, lo, O lo sea, cual se quiere van de un decir que lado al otro. sí, la gente está saliendo corriendo para las parroquias ortodoxas ante toda la locura. Y es porque muchísimas iglesias protestantes se han vuelto más de lo mismo, han dejado de ser una alternativa a lo que está ocurriendo. Y la Ok, gente que no quiere ceder, entonces quieren buscar otro lugar, están buscando un arca para pasar por este diluvio. Y la parroquia ortodoxa, la parroquia católica, están convirtiéndose en estas arcas. Entonces, es una oportunidad sin duda, pero es la oportunidad más dolorosa porque es la oportunidad del fin del mundo, ¿no? Cuando la gente está corriendo para no morir. Pero es una oportunidad a fin de cuentas, ¿no? Entonces, creo que esto que está ocurriendo en las parroquias ortodoxas y católicas va a ser parte de lo que será el nuevo mundo para los cristianos. Entonces, sí. ush, qué intenso, qué intenso. Ahí me surge una pregunta. Eh, ¿Qué piensas del ecumenismo como tal? O sea, tienes una visión negativa sobre al respecto, porque yo he escuchado hartos padres ortodoxos que pues tienen una visión negativa al respecto, pero pues Sí. me gustaría saber tu opinión. Bueno, yo me he enfocado más en los padres ortodoxos que tienen una intención ecuménica. Por Ok, supuesto que el ecumenismo hay que tener mucho cuidado con eso porque no es una unión forzosa ni es una unión que se haga a la vista gorda de todas las cosas que hay que resolver o de todas las cosas que hay que atender. Pero sí, yo sueño con que, no sé, en un futuro eh, el catolicismo y la ortodoxia se puedan reconciliar, más que todo en estos tiempos que tanto se necesita unidad para sobrevivir al diluvio. Entonces, claro, yo soy de mentalidad ecuménica, pero no soy de mentalidad ecuménica barata. Creo que el asiento de Roma sin duda tiene una primacía y eso pues se puede ver claramente en toda la historia del cristianismo. No se le puede negar al asiento de Roma esa primacía, o sea, está patentado en la historia. Y he visto muchas iniciativas, incluso en la ortodoxia, que reconocen la primacía de Roma y quieren buscar el ecumenismo a través del reconocimiento de esa primacía. O sea, ellos son conscientes de que el asiento de Roma, o sea, y es más allá del primero en honor, es el primero entre los patriarcas. Entonces, he visto eso y me da esperanza, pero pues creo que hay que esperar mucho para ver qué sucede. sí, es bien complicada la historia del cristianismo, ¿no? Sí. Y quería preguntarte algo, pues como protestante, porque eso también me da curiosidad. Que, pues no sé si me quieres responder, ¿no? Pero ¿qué futuro le ves al protestantismo?
¿Sientes que se va a incluir en esta tradición algunos y pues otros van a seguir por su camino, obviamente? ¿O, o pues crees que es mucho más difícil que eso pase? ¿Qué piensas sobre el protestantismo como tal ahí, en esta proyección hacia el futuro? Pues depende, o sea, es lo que decíamos hace unos minutos. En este momento está ocurriendo de todo en el mundo y uno tiene que escoger en qué se enfoca, porque hay protestantes que quieren seguir exactamente igual, hay protestantes que ya están vendidos al mundo y creen que eso está bien, hay protestantes que siguen creyendo que solamente su iglesia son los únicos que van a ser salvos, hay protestantes, o sea, está ocurriendo de todo y pues uno tiene que escoger en qué enfocarse. Yo me enfoco en esos líderes protestantes que, por ejemplo, están hablando con el Papa, están yendo a Roma, están intentando entrar en un diálogo con el Papa, buscando esa unidad. O sea, como que mucho, o no sé si mucho, pero parte del protestantismo es como que están adquiriendo esta conciencia de que salieron de Roma, ahora estamos llegando al fin del mundo y quieren de alguna forma reconciliarse con Roma para sobrevivir el fin del mundo. Entonces, me enfoco en eso, pero el talón de Aquiles para mí, empezando, uno de las principales debilidades, una de las cosas que si el protestantismo no lo trabaja, va a ser muy difícil que sobreviva a esto, es el lugar cósmico de María. Si el protestantismo no revisa su teología acerca de María y del papel cósmico de María, va a ser muy difícil porque, bueno, no me quiero meter mucho en eso, pero María tiene que ver con la nueva creación. Ella es el templo del Dios viviente. Ella es el arca del pacto. Y toda esa simbología tiene que ver con lo femenino, como esa necesaria, ese misterio necesario que le da equilibrio a lo masculino, lo que tiene que ver con una imposición de la razón, ese racionalismo que viene desde la ilustración, desde la era de las luces, como ellos mismos dicen, pero es que la luz, la razón, el intelecto, lo masculino tiene que ser equilibrado con lo femenino, con el misterio, con la pregunta, con el enigma, con lo oculto. Y el protestantismo, uno pues pienso que es una religión muy masculina, no como Sí, la gente espera que yo lo diga, sino que es muy masculina en el sentido de que se enfoca mucho en la razón. El sí, sí, ejemplo sí. más claro es la parte central de la gran mayoría de los cultos protestantes es el sermón. O sea, ahí lo tienes. O sea, yo voy a escuchar el sermón. Yo voy a que me alimenten el intelecto, A que me eh, enseñen. a que me enseñen. Eh, entonces, pero María, pues María es muchas cosas, pero ella también es el misterio, es ir a la iglesia, no solamente para encontrar claridad, sino para experimentar misterio, para experimentar oscuridad, para experimentar una renovación que me supera, una renovación que yo no puedo controlar. Todo eso pues tiene que ver con la simbología de lo femenino. Es como que lo que pienso. O sea, ahí también cabrían, por ejemplo, los ángeles y todos estos misterios cósmicos, como que se han perdido por tratar de entender todo el mundo y como racionalizarlo, por decirlo así. O sea, porque, por ejemplo, para mí ese ha sido un salto importante, como de entender que la Biblia no es solo un libro histórico o científico, sino que también tiene misterios cósmicos, ¿no? Y eso le da Ujú. mucha más riqueza y esperanza a la Biblia porque pues es un libro mucho más amplio a simplemente un libro describiendo los hechos históricos para que creamos en ella, por ejemplo. Exacto, sí, la Biblia pues es un libro completamente misterioso y la fe protestante todo lo quiere reducir a a la razón, quiere poner la lámpara de la razón sobre todas las cosas, que nada sea oculto, que no haya misterio, que no haya pregunta, que no haya incógnita. Entonces por eso la fe protestante tiende mucho a los sistemas, a la teología sistemática, a esquemas extremadamente claros, pero que no dejan lugar al misterio, no dejan lugar a ese marco, ¿cierto? Como los querubines en el Antiguo Testamento, que eran estas criaturas enigmáticas, que Ujú. ellos representan el misterio necesario para que Dios se revele de maneras nuevas y para que la revelación de Dios luego cubra esos misterios. Pero si tú no reconoces el misterio, pues Dios no se va a revelar. Entonces,
uno primero tiene una pregunta, uno primero acepta el enigma y luego en el enigma Dios se revela. Pero a la fe protestante no le gusta el enigma. Pues es que es chistoso porque al mismo tiempo, pues, por ejemplo, leyendo a Kierkegaard y a Lutero, como el fideísmo de creer en algo por pura fe, es como lo mismo, pero al revés, que es como pensar que hay un enigma, pero al mismo tiempo simplemente aceptarlo y no interactuar con él. No sé si Ujú. alguna vez lo has visto, pero pues para mí eso también es un choque, porque está la escuela súper racionalista, pero por el otro lado está la escuela de tienes que creer, así no lo entienda tu razón, pero es como Sí, totalmente opuesto, o sea, la razón no puede interactuar ahí, y eso me conflictúa bastante porque yo, pues con lo que hemos estado estudiando de simbolismo y también con algunas experiencias personales y demás, encuentro que la razón tiene su parte también en los enigmas, o sea, no está totalmente desconectada de ellos, simplemente que no los puede, por así decirlo, explicar completamente por medio de la razón. Pero pues, exacto. o sea, Eso es muy profundo porque, que alguien ajá, escribiera sobre los querubines es usar la razón. Y eso es lo que mucha gente no entiende, ¿sí? O sea, está la metáfora como intermediario, pero la razón también tiene su parte. exacto. Me hace pensar mucho en un ícono que refleja parte de lo femenino. Es el icono donde María está o sea, su rostro está extremadamente triste y tiene a Jesús en sus brazos que acaba de ser bajado de la cruz. Eso es lo femenino, es sentarte con el enigma y no resolverlo a la fuerza. O sea, es quedarte allí, o sea, acepta, enfrenta la muerte, enfrenta el dolor, pero no de una forma muy masculina como que, no, esta es la razón y las cosas pasan porque pasan y no me voy a sentar. Siéntate en tu dolor, siéntate enfrente del enigma, siéntelo, experimenta tu finitud, experimenta, eh, sí, tus limitaciones sin resolverlas o no Ujú. de manera rápida. Entonces, pues tiene mucho que ver con eso. Como un parto. Sí, como un parto. O sea, no hay respuesta racional para un parto. Un parto nada más se experimenta y punto. Wow, está intenso. Sí, sí, Ok, ush, sí, pues sí. Bueno, Mateo, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. La verdad fue una charla que, bueno, la idea era pues entrevistarte a ti, ¿cierto? Pero gracias por tu apertura, gracias por contarme de tu historia. Me ayudó mucho. Cada vez que entrevisto, pues me ayuda a entender un poco más la parte real, la parte concreta del simbolismo y es muy enriquecedor para mí. Así que aquí estamos, el presente tuyo entonces y pues también el presente mío y del grupo en el que estamos es seguir luchando con estas ideas que tienen mucho que ver con lo femenino, no resolverlo todo a la fuerza, sino sentarnos con el enigma, preguntarnos, ok, ¿cómo hago? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no tengo todas las respuestas? O no le quiero dar la espalda a esto que no puedo resolver, pero tampoco lo quiero resolver a la fuerza. Así que creo que es una excelente forma de finalizar. sí, pues muchísimas gracias. Para mí también esta charla ha sido muy buena. Y nada, pues aquí estoy para lo que necesites. Ojalá podamos volver a hacer otra. Listo, Mateo, un abrazo para ti y hasta la próxima. Hasta luego. Chao, que estés muy bien, bro.